Michelle Lee era una joven dedicada, sonriente, con una vocación clara: cuidar de los demás. Aquella noche se encontraba cumpliendo un turno más como estudiante de enfermería. Uno más entre tantos. O eso pensaban todos. De un momento a otro, simplemente desapareció. Sin testigos, sin una pista clara, sin razón aparente. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Michelle Lee. Michelle Lee tenía 26 años y una vida por delante. Nació el 12 de octubre de 1984 en San Diego, California, en el seno de una familia vietnamita estadounidense. Su infancia no fue fácil. Perdió a su madre biológica siendo muy joven. Desde muy chica, Michelle mostró una sensibilidad especial por el dolor ajeno. Le afectaba ver a otros sufrir y siempre se ofrecía para ayudar, aunque fuera en pequeños gestos cotidianos. Su familia la describía como empática, reflexiva y con una bondad que se notaba incluso en los silencios. Ese carácter compasivo que la llevó a elegir la carrera de enfermería como camino de vida, no solo se trataba de una carrera profesional, era una misión personal. Quería estar allí para quienes más lo necesitaran, para hacer una diferencia en momentos de fragilidad. Se inscribió en el Samuel Merritt University en Oakland y vivía en un apartamento con una compañera cerca del campus. En ese momento de su vida, Michelle estaba enfocada. Equilibraba las exigencias académicas con sus prácticas clínicas en el Kaiser Permanente Medical Center de Hayward, donde era muy querida por el personal y por los pacientes. No llegaba tarde, no se quejaba y siempre estaba dispuesta a quedarse un poco más si alguien necesitaba una mano. Tenía esa mezcla especial de dulzura y determinación que hacía que muchos confiaran en ella al instante. Aunque llevaba una vida bastante ocupada, Michelle mantenía una fuerte conexión con su familia. Compartía pequeños logros del día a día. También usaba sus redes sociales para mantenerse en contacto con antiguos compañeros del colegio y otros miembros de la comunidad vietnamita. En su círculo de amistades era vista como alguien tranquila, leal y con una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. No era de hablar demasiado de su vida privada, pero todos sabían que había atravesado momentos difíciles y que eso la había hecho más fuerte. Era de esas personas que te escuchan sin juzgar, que están cuando lo necesitas, aunque no digas nada. Pero detrás de esa calma, de esa vocación y ese futuro prometedor, se escondía una sombra que ni Michelle parecía ver venir. Una figura del pasado que aún cargaba con resentimientos antiguos y que estaba a punto de irrumpir en su vida de la forma más inesperada. Era viernes 27 de mayo del 2011 y el hospital Kaiser Permanente parecía funcionar como cualquier otro día. Michelle Lee, como siempre, llegó puntual a su turno. Vestía su uniforme blanco de enfermera, el cabello recogido y en el rostro esa expresión serena que la caracterizaba. Saludó a sus compañeros, revisó los historiales y se puso manos a la obra sin dar señales de estar preocupada por nada. Pasadas las 19 horas, Michelle se despidió por un momento, dijo que saldría a su auto, que necesitaba buscar algo y regresaría en unos minutos. No volvió. Nadie pensó lo peor, al principio. Se barajaron explicaciones simples. Tal vez se sintió mal, tal vez recibió una llamada urgente, tal vez decidió tomarse un descanso, pero pronto la lógica comenzó a desmoronarse. Su automóvil fue hallado más tarde, pero no en el estacionamiento del hospital. Estaba abandonado a unos 800 metros del edificio, en una calle secundaria, cerrado con llave, sin signos evidentes de violencia, pero con algo desconcertante. Su bolso seguía en el interior y su teléfono había desaparecido. Lo más extraño, su celular ya no respondía. No estaba apagado, simplemente había dejado de emitir señal. Para las personas que conocían a Michelle, aquello no tenía sentido. No era impulsiva, no era de desaparecer sin avisar, y mucho menos en medio de un turno. Su familia empezó a llamarla una y otra vez, sin obtener respuesta. Esa noche, la preocupación se transformó en desesperación. Sabía que algo andaba mal. Llamó a la policía de inmediato, pero las autoridades
En un primer momento se mostraron cautas. No había señales claras de un crimen. Aún. Solo una joven adulta que no regresó. Un caso abierto, pero aún sin rumbo. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que aquella desaparición escondía una historia tan personal como siniestra. La mañana siguiente, mientras el hospital retomaba su ritmo habitual, las personas más cercanas a Michelle ya estaban en acción. Lo que para otros era solo una noticia inquietante, para su familia era una emergencia vital. Su foto comenzó a circular en redes sociales. Se organizaron grupos de búsqueda. Se imprimieron miles de volantes, se distribuyeron en paradas de autobuses, hospitales, cafeterías, universidades. En cuestión de horas, Hayward y sus alrededores se convirtieron en una gran red comunitaria en busca de una sola persona, Michelle Lee. Los voluntarios recorrían parques, calles, terrenos baldíos. Algunos buscaban en silencio, otros con lágrimas en los ojos, porque todos sabían que el tiempo era un enemigo. Cuanto más pasaban las horas, más improbable era encontrarla con vida. La presión social y mediática hizo que el caso ganara visibilidad. Los detectives a cargo empezaron a recibir pistas, algunas vagas, otras más inquietantes. Uno de los primeros indicios concretos surgió de las cámaras de seguridad del hospital. En el video, Michelle aparece saliendo del edificio hacia el estacionamiento. Todo parece normal, pero unos segundos después, una figura entra en cuadro. No se distingue bien. No hay violencia visible, solo una presencia inquietante y fuera de lugar. El análisis de su celular también aportó una pista clave. La última señal conocida del dispositivo provenía de una zona boscosa en el área de Sunol, al este de la ciudad. Un lugar alejado de la ruta habitual. No tenía razón alguna para estar allí. La familia se aferró a cada mínimo indicio. Organizaron vigilias, conferencias de prensa, caminatas masivas. Cuando la desaparición de Michelle comenzó a ganar notoriedad en los medios, muchas personas de su entorno fueron entrevistadas. Amigas, compañeros de estudio, familiares, y entre todos esos nombres, uno llamó la atención de los investigadores: Giselle Esteban. Giselle no era una desconocida, había sido amiga de Michelle durante su adolescencia, en la secundaria. Compartieron momentos, confidencias, incluso fotografías de aquellos años las mostraban sonrientes, casi como hermanas. Pero con el tiempo esa amistad se fue desvaneciendo, hasta transformarse en algo muy diferente. Para cuando Michelle comenzó su formación como enfermera, Giselle ya no era parte de su círculo. Se había alejado, pero no del todo. En realidad la observaba a distancia, alimentando un resentimiento silencioso. El motivo: una historia de celos, malentendidos y una relación sentimental. Giselle creía, con firmeza, aunque sin pruebas reales, que Michelle había tenido una aventura con su expareja, el padre de su hija. A pesar de que Michelle siempre negó cualquier implicación, Giselle no le creyó. Su obsesión fue creciendo. Se volvió constante, tóxica, peligrosa. Los investigadores comenzaron a notar que Giselle no era solo una ex amiga dolida. Sus mensajes, algunos públicos, otros hallados tras revisar su historial digital, revelaban una obsesión enfermiza y hostil. La había amenazado, había escrito sobre su desprecio hacia ella. Y más inquietante aún, las cámaras de seguridad registraron a Giselle cerca del hospital la misma noche en que Michelle desapareció. Además, el rastreo de su teléfono móvil la colocaba en la zona durante el tiempo en que Michelle dejó su turno. Todo empezaba a encajar. Y lo que antes era solo una hipótesis, pronto se transformaría en una realidad escalofriante. Durante semanas, la familia de Michelle, amigos y voluntarios no se detuvieron. Se organizaron las búsquedas masivas, se repartieron volantes, se publicaron avisos en redes sociales. La comunidad entera se volcó en una causa que ya no era solo local, sino nacional. Todos querían respuestas. Y al final, el 17 de septiembre del 2011, casi 4 meses después de su desaparición, las respuestas comenzaron a emerger, aunque con un peso devastador. En la zona de Sunol, a unos 50 kilómetros del hospital donde fue vista por última vez, se encontraron restos humanos en estado de descomposición.
El área era de difícil acceso, un lugar apartado, cubierto de maleza. Tras las pruebas de ADN, se confirmó lo que nadie quería oír. Los restos pertenecían a Michelle Lee. Los forenses determinaron que había perdido la vida de forma violenta poco tiempo después de su desaparición. El cuerpo, en ese punto, ya no ofrecía muchas pistas específicas, pero sí fue suficiente para reforzar la acusación contra quien ya era la principal sospechosa, Giselle Esteban. Para toda su familia, el dolor fue inmenso. La esperanza que había intentado mantener con tanto esfuerzo se desvaneció de golpe, y aunque el hallazgo trajo un cierre, también dejó una herida profunda, imposible de reparar. El juicio contra Giselle comenzó en septiembre del 2012, casi un año después del hallazgo del cuerpo. La acusación era clara: asesinato en primer grado con premeditación. Durante el proceso salieron a la luz detalles perturbadores que terminaron por confirmar lo que muchos ya sospechaban. Giselle había planeado todo. El móvil, según la fiscalía, fue una mezcla de celos enfermizos, resentimiento acumulado y una percepción distorsionada de la realidad. Se presentaron mensajes amenazantes, búsquedas en internet que mostraban un patrón obsesivo y grabaciones de seguridad que confirmaban su presencia cerca del hospital. Pero lo más impactante fue escuchar las propias palabras de Giselle, registradas en una conversación previa al arresto, donde insinuaba que Michelle se merecía lo que le pasó. La defensa intentó argumentar que Giselle actuó bajo un estado emocional alterado, pero el jurado no tardó en llegar a una conclusión: culpable. Fue condenada a 25 años a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. La sentencia trajo algo de consuelo a la familia Lee, pero también dejó una pregunta que flotaba en el aire: ¿cómo puede una amistad de años terminar en una tragedia así? El caso de Michelle Lee es una advertencia silenciosa sobre los caminos oscuros que puede tomar la mente humana cuando se deja consumir por la obsesión y el rencor. Michelle era una joven con sueños nobles, una vida por delante y una familia que la amaba profundamente. Fue víctima de una enemistad que nunca buscó y de una persona que no supo dejar ir el pasado. Pero este caso también es testimonio del amor y la persistencia. Su familia nunca se rindió, buscaron, presionaron, lloraron y al final lograron que se hiciera justicia. ¿Y vos qué opinas del caso? Te leo en comentarios.